Hoy he venido al funeral del hombre que amé en silencio durante 30 años, y nadie aquí sabe quién soy. Camino entre desconocidos que lo llaman profesor, amigo, padre. Escucho risas nerviosas, suspiros, el roce de los trajes nuevos y los tacones sobre el mármol frío. Todo el mundo parece recordar una versión diferente de él. Yo también tengo la mía, pero la mía no está escrita en ningún libro, ni aparece en ninguna fotografía. Está hecha de cartas que nunca envié, de miradas que duraron demasiado, de palabras que se quedaron atrapadas entre los dientes. ¿Usted lo conocía?, me pregunta una mujer con los ojos hinchados, tal vez la viuda. No sé qué responder. Mi voz se esconde, temblando, detrás del nudo en la garganta. Sí, pienso. Lo conocí mejor que nadie, y al mismo tiempo no lo conocí nunca. Pero solo sonrío con educación y asiento, porque hay dolores que no merecen ser explicados. Afuera, el cielo está gris. Llueve con la delicadeza de un recuerdo, y mientras el féretro desaparece bajo la tierra, siento que con él entierran algo más que un cuerpo. Entierran todo lo que nunca dije. 30 años. 30 años viviendo con el mismo secreto, el mismo nombre escrito en la parte más silenciosa de mi alma. Nadie supo, nadie sospechó. Yo solo era la señorita Fernández, la profesora amable, la que siempre escuchaba, la que sabía esconder el temblor en la voz cuando lo veía de lejos. Y, sin embargo, cada libro que leí, cada clase que di, cada vida que fingí vivir, tenía algo de él. Javier. Decir su nombre todavía duele, pero también me hace sentir viva. Hoy lo despido, pero dentro de mí todavía no puedo dejarlo ir. La ceremonia ha terminado. La gente se dispersa lentamente, como hojas arrastradas por un viento invisible. Veo grupos pequeños formándose cerca de la puerta de la capilla. Conversaciones en susurros, abrazos prolongados. Yo permanezco al margen, cerca de una columna de piedra que huele a humedad y cera derretida. No pertenezco a este lugar, y sin embargo no puedo irme. Una mujer joven se acerca a mí. Tiene el cabello oscuro recogido en un moño bajo, los ojos del color de la miel oscura. Hay algo en su rostro que me resulta perturbadoramente familiar. Disculpe, dice con voz suave. ¿Es usted Lucía Fernández? El corazón me da un vuelco. Nadie aquí debería conocer mi nombre. Sí, respondo, y mi voz suena más frágil de lo que quisiera. Yo soy Ana Montalbán, la hija de mi padre. Por supuesto. Los ojos. Tiene los ojos de Javier, esa misma mirada que podía leer entre líneas, que veía lo que otros no querían mostrar. Él hablaba de usted, continúa Ana, y algo en mi pecho se rompe. No mucho, pero cuando lo hacía, había una cierta luz en su voz. Decía que usted fue su alumna más brillante, la única que realmente entendió a Cortázar. No puedo hablar. Las palabras se me amontonan en la garganta como piedras. Quería que tuviera esto. Ana extiende un sobre color crema, sellado, con mis iniciales escritas en la caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo. LF. No entiendo, susurro. Yo tampoco, admite ella con una sonrisa triste. Lo encontré entre sus papeles. Tiene fecha de la semana pasada. Creo que sabía que se iba. Tomo el sobre con manos temblorosas. Es ligero, casi no pesa nada. Y sin embargo, siento que cargo con el peso de 3 décadas. Gracias, logro decir. Ana asiente y me aprieta suavemente el brazo antes de alejarse, dejándome sola con este último mensaje de un hombre que ya no existe. No puedo abrirlo aquí, no delante de toda esta gente que llora a su Javier, al hombre que fue esposo, padre, colega. Necesito estar sola con el mío,
con el Javier que solo existió en el espacio invisible entre dos personas que nunca se dijeron la verdad. Salgo de la capilla y el aire frío de Madrid me golpea el rostro. La lluvia ha cesado, pero todo está mojado, brillante, como si la ciudad entera estuviera cubierta de lágrimas. Camino sin rumbo fijo, el sobre apretado contra mi pecho, hasta que encuentro un pequeño parque con bancos de madera bajo los árboles desnudos. Me siento, respiro, y finalmente, con dedos que apenas me obedecen, rompo el sello. La letra es inequívocamente suya, elegante, inclinada hacia la derecha, con esas mayúsculas ornamentadas que siempre me parecieron pequeñas obras de arte. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que Ana cumplió mi última voluntad. Siempre fue buena para cumplir promesas, incluso las que no entiende. No sé cómo empezar esta carta. He escrito miles a lo largo de mi vida, pero ninguna tan difícil como esta. Quizás porque es la primera vez que escribo algo completamente verdadero. Siempre supe. Siempre lo supe, Lucía. Supe desde aquella tarde de octubre, cuando te quedaste después de clase para preguntarme sobre Rayuela, y tus ojos se iluminaron al hablar de los capítulos prescindibles. Supe cuando te vi tomar notas con esa concentración feroz que hacía que el mundo entero desapareciera. Supe en cada conferencia a la que asistimos, en cada encuentro casual que ambos fingimos que era coincidencia. Supe que me mirabas de una manera que tu boca nunca se atrevió a confesar. Y yo, cobarde entre los cobardes, fingí no darme cuenta, porque reconocerlo habría sido aceptar que yo también sentía algo que no debía sentir, que cada vez que corregía uno de tus ensayos, buscaba entre las líneas no solo tu comprensión de la literatura, sino tu alma, que guardé todas las cartas profesionales que me enviaste durante años y que a veces, en noches de insomnio, las releía buscando significados ocultos. Si la vida hubiera sido otra, te habría elegido a ti. Pero la vida fue esta, Lucía, y yo elegí la seguridad sobre la verdad, elegí lo conocido sobre lo extraordinario. No me arrepiento de mi familia, de mis hijos, del amor tranquilo que compartí con Elena. Pero sí me arrepiento de no haberte dicho nunca que te veía, que siempre te vi. Espero que hayas sido feliz. Espero que hayas encontrado a alguien que te haya amado con palabras, no solo con silencios. Espero que tu vida haya sido plena y rica y llena de todo lo que mereces. Y si no lo fue, espero que al menos esta carta te dé la paz de saber que no estuviste sola en tu secreto, que durante 30 años 2 personas caminaron por el mundo guardando el mismo silencio. Gracias por haberme amado sin pedirme nada. Esa es la forma más pura de amor que he conocido. Con todo lo que nunca dije. Javier. Las lágrimas caen antes de que pueda detenerlas. Caen silenciosas, calientes, liberadoras. Lloro por 30 años de esperanza contenida. Lloro por todas las palabras que nos tragamos. Lloro por el amor que fue y no fue, que existió en un espacio tan real como invisible. Y también lloro de alivio, porque siempre supe, siempre lo supe, pero necesitaba que él también lo supiera. Tenía 22 años cuando lo conocí por primera vez. Era octubre, el mes en que Granada huele a azahar tardío y las hojas de los plátanos empiezan a tornarse doradas. Yo era estudiante de tercer año de Filología Hispánica, con el pelo más largo que ahora, los ojos más brillantes, el corazón más crédulo. Javier Montalbán llegó a la universidad como profesor visitante. Venía de la Complutense de Madrid, con una reputación que lo precedía. Autor de 3 libros sobre la narrativa latinoamericana, especialista en Cortázar y Rulfo.
conocido por su capacidad para hacer que incluso los estudiantes más apáticos se enamoraran de la literatura. La primera clase fue un jueves por la tarde. El aula 203, con sus ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del otoño. Recuerdo que llegué temprano y elegí un asiento en la tercera fila, ni demasiado adelante para parecer desesperada, ni demasiado atrás para pasar desapercibida. Cuando entró, el murmullo de conversaciones se detuvo. No era especialmente guapo en el sentido convencional. Tenía 42 años entonces, el cabello con las primeras canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos que se profundizaban cuando sonreía. Pero había algo en su presencia, en la forma en que se movía con una confianza tranquila, en cómo sus ojos recorrían el aula como si cada estudiante fuera una historia esperando ser leída. «Buenas tardes», dijo, y su voz era profunda, cálida, el tipo de voz que podría leer el directorio telefónico y convertirlo en poesía. «Soy Javier Montalbán, y durante los próximos 6 meses vamos a enamorarnos». Risas nerviosas llenaron el aula. «De la literatura, por supuesto», añadió con una sonrisa que hacía que fuera imposible saber si estaba bromeando. «Específicamente de la literatura latinoamericana del siglo XX, Borges, Cortázar, García Márquez, Rulfo, Clarice Lispector. Vamos a leer textos que los van a frustrar, que los van a confundir, que posiblemente los hagan querer abandonar esta carrera». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Pero también van a leer textos que les van a cambiar la vida, porque eso es lo que hace la gran literatura. Nos transforma, nos muestra que el mundo es más grande, más extraño, más hermoso de lo que creíamos posible». No recuerdo mucho más de esa primera clase. Solo recuerdo la intensidad de su mirada cuando hablaba, la forma en que gesticulaba con las manos como si pudiera moldear las ideas en el aire, el modo en que citaba textos de memoria con una devoción que rayaba en lo religioso. Y recuerdo el momento en que nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Fue cuando mencionó a Cortázar, cuando habló de Rayuela como un libro que no se lee, sino que se vive. Mis ojos deben haberse iluminado, porque él se detuvo a mitad de la frase y me miró directamente. «¿Usted lo ha leído?», me preguntó. «Sí», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «2 veces». «¿Y qué le pareció?». «Que es un libro que te hace cómplice. No eres solo lectora. Eres participante. Cortázar te obliga a elegir tu propio camino a través de la historia». Él sonrió y algo cambió en su expresión, como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar. «Exactamente», dijo en voz baja. «Exactamente». Esa fue la primera vez que me vio realmente, y yo, sin saberlo entonces, acababa de enamorarme. El semestre avanzó como avanzan los semestres cuando eres joven y todo parece posible, rápido y lento al mismo tiempo. Cada clase un evento que anticipaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Me convertí en la estudiante que siempre levantaba la mano, que siempre tenía algo que decir, no por destacar, sino porque sus clases despertaban algo en mí. Cada texto que leíamos se convertía en una obsesión temporal. Pasaba horas en la biblioteca tomando notas, trazando conexiones, buscando subtextos. Mis ensayos se volvieron más largos, más ambiciosos, y él los devolvía llenos de comentarios en los márgenes. No solo correcciones, sino conversaciones, pequeñas notas que decían «brillante observación» o «piensa en esto también» o «me ha hecho ver algo que nunca había considerado». Empecé a vivir para esos comentarios. Una tarde, después de clase, me quedé para preguntarle sobre Pedro Páramo. El aula se había vaciado,
y la luz del atardecer entraba sesgada por las ventanas, creando patrones dorados sobre los pupitres de madera. «Profesor Montalbán», dije, y él levantó la vista de sus papeles. «Lucía», respondió, y me gustó cómo sonaba mi nombre en su voz. «¿En qué puedo ayudarte?» «Es sobre Susana San Juan. Todos hablan de ella como si fuera un símbolo, pero creo que eso le quita su humanidad. ¿No es más trágico si la vemos como una mujer real que solo quería ser libre?» Él se recostó en la silla, estudiándome con esa mirada que parecía ver más allá de las palabras. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté, consciente del latido acelerado de mi corazón. «Tienes razón», continuó. «El problema con la crítica literaria es que a veces estamos tan obsesionados con encontrar símbolos que olvidamos que los personajes, incluso los ficticios, son personas. Susana no es solo la mujer inalcanzable, es una mujer que ha sido objetificada, poseída, que ha perdido la razón tratando de aferrarse a un amor que ya no existe. Su locura es su única forma de libertad». «Exacto», dije, animándome. «Y Comala es un purgatorio porque todos allí están atrapados en sus deseos no realizados. Pedro Páramo por Susana, Dorotea por un hijo que nunca tuvo, Juan Preciado por un padre que nunca conoció». «¿Y tú, Lucía?», me interrumpió suavemente. «¿Qué deseas?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso nunca, no realmente. «Quiero…», empecé, y luego me detuve, buscando las palabras correctas. «Quiero entender, quiero leer todo, quiero encontrar en la literatura respuestas a preguntas que ni siquiera sé cómo formular todavía». Él sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «Entonces vas a ser escritora, o profesora, o ambas». «¿Usted cómo lo supo? ¿Que quería dedicarse a esto?» «Leí Rayuela cuando tenía 18 años», dijo, mirando por la ventana como si pudiera ver el pasado en el cielo del atardecer. «Y cuando terminé, supe que había encontrado mi lenguaje, que todo lo que había sentido pero no sabía cómo expresar estaba ahí, en esas páginas. Cortázar me dio permiso para ver el mundo de manera diferente». «¿Y su familia? ¿Ellos entienden esto?» Fue la primera vez que mencioné su vida personal, aunque sabía que estaba casado. Todos lo sabíamos. Llevaba una alianza de oro que brillaba cuando gesticulaba al hablar. Algo cambió en su expresión, se volvió más guardado. «Mi esposa es matemática», dijo con cuidado. «Ella entiende la pasión por el conocimiento, aunque el suyo sea de un tipo diferente. Y mis hijos, bueno, algún día espero que encuentren algo que los apasione tanto como a mí me apasiona esto». Asentí, sintiendo que había cruzado una línea invisible. «Gracias por tu tiempo», dije, levantándome. «Sus clases significan mucho para mí». «El placer es mío, Lucía. Estudiantes como tú son la razón por la que enseño». Salí del aula con el corazón en la garganta, sabiendo que algo había cambiado, que ya no era solo admiración profesional lo que sentía, era algo más profundo, más peligroso, algo que no tenía nombre todavía, pero que ya estaba echando raíces. Después de graduarme en 1994, perdí contacto con Javier, o más bien, mantuve un contacto profesional y distante. Una carta ocasional para felicitarlo por un libro publicado, un saludo breve en una conferencia académica, el tipo de relación que se mantiene entre profesor y exalumna. Conseguí trabajo como profesora de literatura en un instituto de Granada. Vivía en un pequeño apartamento cerca del Albaicín, con vistas a la Alhambra desde mi ventana. Los fines de semana caminaba por las calles empedradas, me sentaba en cafés a leer,
Visitaba librerías de segunda mano donde compraba más libros de los que podía acomodar en mis estanterías. Salí con hombres, no muchos, pero algunos. Miguel, el profesor de historia que me llevaba a conciertos de música clásica. Rafael, el librero que compartía mi amor por Borges. Antonio, el arquitecto que quería casarse conmigo después de 6 meses. A todos les dije que no estaba lista, que necesitaba tiempo, que tenía planes, ambiciones, razones. Mentía. La verdad era que todos ellos, sin importar cuán amables o inteligentes o atractivos fueran, carecían de algo. No eran él. Y yo, atrapada en una trampa de mi propia creación, no podía conformarme con menos que lo que no podía tener. Mi madre me preguntaba por qué no me casaba. «Ya tienes 30 años, Lucía», me decía mientras tomábamos té en su casa. «No quiero presionarte, pero ¿no quieres una familia? ¿Hijos?» «Tengo una familia», respondía. «Te tengo a ti, tengo a Carmen y sus hijos. Estoy completa». Pero no lo estaba. Llevaba un vacío que fingía no existir, una ausencia con forma de presencia. Escribía en diarios, páginas y páginas sobre mi vida cotidiana, sobre libros que leía, sobre reflexiones filosóficas, y entre esas páginas, escondidas como contraband, escribía sobre él. Vi a J hoy en una conferencia en Sevilla. Han pasado 5 años desde la última vez. Tiene más canas, arrugas más profundas, pero su voz sigue siendo la misma. Habló sobre Borges y el concepto del tiempo circular. Cuando terminó, nuestras miradas se encontraron a través del auditorio. Él sonrió, yo también, y en ese segundo sentí que los 5 años no habían existido, que seguíamos siendo profesor y alumna en un aula bañada por luz de octubre. No fui a saludarlo después. ¿Qué le habría dicho? Que sigo pensando en él cada vez que leo Rayuela, que he construido mi vida alrededor de la ausencia de algo que nunca tuve. Mejor el silencio, mejor el misterio. En 1998 publicó su libro más famoso, Los laberintos de la memoria, narrativa y tiempo en Cortázar. Compré 3 copias, una para leer, una para guardar intacta, una para regalar a la biblioteca del instituto. La dedicatoria decía: «Para Elena, Ana y Mateo, mi brújula en todos los laberintos». Su familia, su vida real, su mundo que no me incluía. Leí el libro en una semana, devorando cada página, cada nota al pie. Y entre las líneas académicas creí ver mensajes secretos. Cuando hablaba de el amor imposible en El perseguidor, cuando analizaba la comunicación truncada en Las armas secretas, cuando escribía sobre la presencia de lo ausente, me preguntaba si estaba hablando de literatura o de algo más. Probablemente de literatura. Probablemente yo solo veía lo que quería ver. Le envié una carta formal, felicitándolo por el libro. Él respondió 2 semanas después, agradeciéndome y preguntándome qué estaba escribiendo yo. Le mentí diciendo que trabajaba en un ensayo sobre Clarice Lispector. La verdad era que no escribía nada académico. Solo escribía en mis diarios, cartas que nunca enviaba, poemas malos que rompía tan pronto terminaban de salir de mi pluma. Los años pasaron como pasan cuando llegas a los 30, más rápido de lo que crees posible. 1999, 2000, 2001. El mundo cambió. Internet, teléfonos móviles, la sensación de que todo se aceleraba. Pero mi secreto permanecía constante, inmóvil, como una piedra en el centro de un río mientras el agua fluía a su alrededor. Cumplí 35 años, luego 40. Mi madre dejó de preguntarme por el matrimonio, mis amigas dejaron de intentar emparejarme, me convertí en Lucía, la profesora soltera que adora los libros, un personaje en mi propia vida. Y seguía amándolo desde lejos, desde un lugar tan profundo que a veces olvidaba que estaba ahí, hasta que algo,
un libro, una canción, el olor del café un jueves por la tarde, lo traía de vuelta con una claridad que me dejaba sin aliento. En 2004 nos encontramos en la Feria del Libro de Madrid. Yo tenía 42 años, él 64. Hacía 7 años que no nos veíamos en persona. Estaba en el stand de una editorial hojeando un libro de ensayos cuando escuché su voz detrás de mí. Lucía Fernández. Me giré y ahí estaba, más delgado que antes, el cabello completamente blanco ahora, pero esos ojos seguían siendo los mismos. Javier, dije, y mi voz sonó sorprendentemente tranquila. ¡Qué sorpresa! Una grata sorpresa, sonrió. ¿Cómo has estado? Hace años que no tengo noticias tuyas. Bien, sigo enseñando en Granada. La vida de profesora de instituto, ya sabes, nada tan emocionante como tu trabajo. No subestimes el valor de lo que haces. Los profesores de instituto son los que realmente forman lectores. Nosotros en la universidad solo los refinamos. Caminamos juntos entre los stands, hablando de libros, de estudiantes, de cómo la educación había cambiado. Era fácil hablar con él, siempre lo había sido, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no cargara con 20 años de secretos. ¿Sigues leyendo a Cortázar?, preguntó de repente. Siempre. Releo Rayuela cada pocos años. Siempre encuentro algo nuevo. Yo también, dijo en voz baja. Es extraño, ¿no? Cómo ciertos libros crecen contigo, como si las palabras cambiaran aunque sean las mismas. O tal vez somos nosotros los que cambiamos, sugerí. Tal vez. Nos detuvimos frente a un café. El sol de junio era implacable y la multitud bulliciosa. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó. Debí haber dicho que no. Debí haber inventado una excusa, protegerme, mantener la distancia segura que había construido con tanto cuidado. Me encantaría, dije. Nos sentamos en una terraza con sombra, ordenamos 2 cafés con leche. El mesero tardó en traerlos y el silencio entre nosotros se volvió más denso, cargado de cosas no dichas. ¿Cómo está tu familia?, pregunté finalmente. Bien. Ana está terminando su doctorado en Historia del Arte. Mateo es ingeniero, trabaja en Barcelona. Elena sigue siendo Elena, constante, paciente, el ancla que mantiene todo en su lugar. Había afecto en su voz cuando hablaba de su esposa, pero también una cierta distancia, como si describiera a alguien que conocía bien, pero que había dejado de sorprenderlo hace tiempo. ¿Y tú, Lucía? ¿Nunca te casaste? La pregunta que todos hacían, pero que de sus labios sonaba diferente, más suave, más curiosa que crítica. No, supongo que nunca encontré... Me detuve, eligiendo mis palabras con cuidado. Nunca encontré lo que buscaba. ¿Y qué buscabas? A ti, pensé. Siempre a ti, en cada rostro, en cada conversación, en cada abrazo que se sentía un poco vacío. No lo sé, mentí. Quizás algo que no existe. Él me miró con esa intensidad que solía reservar para textos complicados. O quizás algo que existe pero no está disponible, dijo en voz muy baja. El corazón me golpeó contra las costillas. ¿Había escuchado bien? Estaba insinuando... Javier, perdón, se apresuró a decir. No sé por qué dije eso. Ha sido inapropiado. No, yo... Pero el mesero llegó con nuestros cafés y el momento se rompió como cristal. Cambiamos de tema, hablando de cosas seguras, nuevas publicaciones, conferencias próximas, el estado lamentable de la educación pública. Bebimos nuestro café rápido, demasiado rápido, como si ambos quisiéramos escapar de algo que se había materializado brevemente entre nosotros. Cuando nos despedimos, él me abrazó. Fue un abrazo breve, profesional, pero yo memoricé cada segundo. El olor de su colonia,
la textura de su chaqueta contra mi mejilla, el modo en que sus brazos me rodearon con una firmeza que me hizo sentir por un instante que pertenecía ahí. «Cuídate, Lucía», dijo contra mi cabello. «Tú también». Lo vi alejarse entre la multitud, sus hombros encorvados bajo el peso de los años, sus pasos más lentos que antes, y supe, con una certeza que me dolió físicamente, que probablemente no lo volvería a ver, que la vida nos había dado todas las oportunidades que nos iba a dar, que el resto sería solo esperar. Volví a Granada en un tren nocturno, mirando las luces dispersas del paisaje español pasar como estrellas fugaces. En mi bolso llevaba 3 libros nuevos y un corazón que pesaba como plomo. O quizás algo que existe pero no está disponible. Sus palabras resonaban en mi cabeza, analizándolas desde todos los ángulos posibles. ¿Había sido una confesión velada? ¿O solo una observación general sobre el amor imposible, el tipo de comentario que un académico haría sobre un concepto abstracto? Nunca lo sabría, y esa incertidumbre era casi peor que el rechazo definitivo. Esa noche, sentada en mi apartamento con vistas a la Alhambra iluminada, saqué todos mis diarios de los últimos 20 años. Los apilé sobre la mesa del comedor, una torre inestable de cuadernos de diferentes colores y tamaños. La arqueología de mi amor secreto. Abrí el primero, el de 1992, y leí mis palabras de 20 y pocos años. No sé qué me está pasando. Cada vez que el profesor Montalbán habla, siento que está hablándome solo a mí. Sé que es ridículo. Soy una entre 40 estudiantes. Pero cuando hace una pausa y nuestras miradas se encuentran, juraría que hay algo ahí. O solo lo estoy imaginando porque quiero que sea real. Luego, el de 1996. 3 años desde que me gradué y todavía pienso en él cada día. Miguel me pidió que nos casáramos. Es un buen hombre. Me haría feliz, creo. Pero cuando cierro los ojos e intento imaginar mi futuro con él, lo único que veo es un espacio vacío con forma de otra persona. Y el de 2001. 40 años hoy. Mi madre hizo una fiesta. Todos me preguntaban qué deseaba al soplar las velas. Deseé lo mismo que he deseado durante 9 años. Que él aparezca en mi puerta y me diga que siempre supo, que él también siente esto, que dejará todo por estar conmigo. Sé que es un deseo infantil, egoísta, imposible, pero es el único que tengo. Leí durante horas, reviviendo 20 años de esperanza y resignación. Vi cómo mi letra había cambiado con el tiempo, cómo las entradas se volvieron menos frecuentes a medida que envejecía, como si el dolor se hubiera normalizado tanto que ya no necesitaba documentarlo constantemente. Pero en cada año, en cada diario, ahí estaba él, una presencia constante, el nombre que aparecía más que cualquier otro, Javier. Me pregunté qué habría pasado si le hubiera confesado mis sentimientos. ¿Me habría rechazado gentilmente? ¿Habría correspondido en secreto? ¿O habríamos arruinado la única cosa hermosa que teníamos, esa conexión intelectual pura, no contaminada por la realidad? Tal vez el silencio había sido un regalo. Tal vez nos había permitido preservar algo perfecto en ámbar, inmune al desgaste del tiempo y la decepción. O tal vez solo era una cobarde. Cerré el último diario y miré por la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. La Alhambra se veía como un espejismo en la luz temprana, antigua y eterna. Tomé una decisión. Saqué papel y pluma, nunca pude adaptarme completamente a escribir en ordenador, y empecé una carta. No para enviar, nunca para enviar, pero necesitaba escribirla de todos modos. Querido Javier, te amé, te amo.
Probablemente te amaré hasta que me muera. Y está bien. No necesito que lo sepas. No necesito que correspondas. No necesito cambiar nada. Solo necesito decirlo una vez, aunque sea para el vacío, aunque estas palabras nunca lleguen a tus ojos. Me enamoré de ti en octubre de 1992 y nunca me recuperé. Cada hombre que conocí después fue medido contra tu sombra y ninguno estuvo a la altura. No porque fueran menos valiosos, sino porque tú fuiste el primero en hacerme sentir que mi mente importaba tanto como mi corazón. Me enseñaste a ver el mundo a través de la literatura, a encontrar belleza en la complejidad, a no conformarme con respuestas fáciles, pero también, sin saberlo, me enseñaste sobre el amor imposible, sobre cómo uno puede cargar con un sentimiento durante décadas sin que destruya tu vida, solo la coloree de una melancolía suave. No te culpo por no elegirme, no había nada que elegir. Yo era tu alumna, eras casado, había 20 años de diferencia entre nosotros. La vida no es una novela romántica donde los obstáculos se superan con pasión. La vida es real, complicada, y a veces el amor más grande es el que mantienes en silencio. Quiero que sepas que fui feliz. No completamente, no de la manera que habría sido con reciprocidad, pero feliz de un modo que era solo mío. Tuve una carrera que amé, estudiantes que me dieron propósito, libros que me sostuvieron en noches solitarias. Y tuve esto, la certeza de que una vez en mi vida sentí algo tan profundo que cambió quién era. Gracias por existir. Gracias por ese primer día en el aula 203. Gracias por ver algo en mí que valía la pena nutrir. Gracias por los comentarios en los márgenes de mis ensayos, por las conversaciones sobre Cortázar, por ese abrazo breve en Madrid que atesoraré hasta mi último aliento. Espero que tu vida haya sido buena. Espero que Elena te haya hecho feliz. Espero que tus hijos te den orgullo. Espero que, cuando mires atrás, no tengas arrepentimientos. Yo solo tengo uno, que nunca encontré el valor para decirte esto en persona. Pero quizás ese también es un regalo, porque ahora puedo decirlo sin consecuencias, sin expectativas, sin miedo. Te amé, Javier Montalbán, y fue hermoso. Siempre tuya en el silencio, Lucía. Doblé la carta, la metí en un sobre, escribí su nombre en el frente, y luego la guardé en una caja con todas las otras cartas que nunca envié, todas las palabras que nunca dije. La vida continuó, como siempre continúa. Los años que siguieron a nuestro encuentro en Madrid fueron curiosamente pacíficos, como si escribir esa carta no enviada hubiera liberado algo en mí. Dejé de buscar su nombre en Internet, dejé de comprar cada libro que publicaba, dejé de asistir a conferencias esperando encontrármelo. No olvidé, nunca olvidé, pero aprendí a vivir con ello de una manera más gentil, como alguien que aprende a caminar con una vieja lesión. Siempre está ahí, a veces duele, pero ya no te define. Me dediqué a mis estudiantes con renovada energía. Descubrí que enseñar literatura a adolescentes era infinitamente más gratificante de lo que había imaginado. Ver a una estudiante de 16 años descubrir a García Lorca por primera vez o a un chico introvertido encontrar su voz a través de Benedetti me llenaba de una alegría que no dependía de nadie más. Empecé un club de lectura en el instituto. Nos reuníamos los viernes por la tarde, un grupo pequeño de estudiantes que realmente amaban leer. Leíamos de todo, clásicos, contemporáneos, poesía, novela gráfica, y realmente hablábamos, sobre lo que los textos nos hacían sentir. Una tarde, una estudiante llamada Sofía se quedó después de la reunión.
Profesora Fernández, dijo con timidez, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, Sofía. Usted nunca se casó, ¿verdad? No, nunca me casé. ¿Fue porque amó a alguien que no pudo tener? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Era tan obvia? ¿Llevaba mi secreto escrito en el rostro? ¿Por qué preguntas eso?, dije, manteniendo mi voz neutral. Es que la forma en que habla de ciertos libros, especialmente cuando leímos Rayuela el mes pasado, había algo en su voz como si estuviera hablando de algo real, no solo de literatura. Esta chica era demasiado perceptiva. Rayuela es un libro sobre muchas cosas, dije cuidadosamente. Sobre el amor, sí, pero también sobre la búsqueda, sobre tratar de alcanzar algo que siempre está justo fuera de tu alcance. Como amar a alguien que no puedes tener, dijo Sofía en voz baja. Nos miramos y vi en sus ojos de 17 años algo que reconocí inmediatamente, el dolor de un amor secreto, la vergüenza de sentir algo que no puedes confesar. Sofía, dije gentilmente, ¿estás bien? Ella negó con la cabeza y empezó a llorar silenciosamente. Estoy enamorada de mi mejor amiga. Ella no sabe, nunca puede saber. Mis padres me echarían de casa si supieran que me gustan las chicas. Extendí mi mano y ella la tomó, apretándola como si fuera un salvavidas. Escúchame bien, dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Lo que sientes es real y es válido. No hay nada malo en ti, nada. Pero ¿cómo se supone que viva con esto?, sollozó. ¿Cómo vives sabiendo que nunca puedes tener lo que quieres? Era la pregunta que yo me había hecho 1000 veces. No voy a mentirte diciendo que es fácil. No lo es. Algunos amores son complicados, imposibles por razones que no tienen que ver con nosotros. Pero puedes vivir. Puedes tener una vida plena y rica, incluso si este amor en particular no corresponde o no puede ser. ¿Usted lo hizo? Lo hice, respondí honestamente. Amé a alguien que no podía tener. Y dolió. Todavía duele a veces. Pero también tuve una vida hermosa. Tuve estudiantes como tú, que me recuerdan por qué hago lo que hago. Tuve libros que me salvaron en noches oscuras. Tuve amigas que me conocieron profundamente. No fue la vida que imaginé cuando era joven, pero fue mía. ¿Alguna vez se arrepintió de no haberle dicho? La pregunta se clavó en mi pecho. Cada día, admití. Y también, nunca, porque decirlo habría sido egoísta. Habría puesto mi necesidad de ser escuchada por encima del bienestar de la otra persona. A veces, el amor más grande es el silencioso. Sofía me miró con ojos rojos e hinchados. No quiero ser valiente, solo quiero ser feliz. Lo sé, cariño, lo sé. La abracé mientras lloraba, y en ese abrazo estaba contenido todo el dolor de mi propia juventud, todas las lágrimas que yo misma había derramado en privado, toda la sabiduría amarga que viene de amar sin esperanza. Cuando finalmente se calmó, le hice prometer que hablaría con alguien si alguna vez se sentía en peligro en casa, que me buscaría si necesitaba ayuda. Y le presté mi copia de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. No es sobre amor queer específicamente, le dije, pero es sobre mujeres que encuentran maneras de vivir auténticamente en circunstancias imposibles. Creo que te gustará. Ella tomó el libro como si fuera un tesoro. Gracias, profesora Fernández, por entender. Después de que se fue, me quedé sola en el aula vacía, mirando las sillas desocupadas, las ventanas por donde entraba la luz dorada del atardecer, y me di cuenta de que, quizás, mi amor secreto había servido para algo después de todo. Me había enseñado empatía.
me había dado la capacidad de ver el dolor oculto en otros, de reconocer las historias no contadas que todos llevamos. Mi vida no había sido un desperdicio, había sido una preparación para momentos como este. En 2018, cumplí 60 años. Mi hermana Carmen organizó una cena sorpresa con amigas y colegas del instituto. Soplé las velas y deseé, por primera vez en décadas, no un deseo sobre Javier, sino uno más simple: salud para seguir haciendo lo que amaba. Ese mismo año me llegó un email de Ana Montalbán. El corazón me dio un vuelco al ver su nombre en mi bandeja de entrada. Estimada profesora Fernández, espero que este email la encuentre bien. Soy Ana, la hija de Javier Montalbán. Sé que se conocieron hace años cuando mi padre daba clases en Granada. Le escribo para informarle que mi padre está enfermo. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos dicen que le quedan quizás 6 meses. Está trabajando en ordenar sus papeles, sus libros, sus asuntos pendientes. Y ayer, mientras revisábamos su estudio, encontró una caja con cartas y artículos de antiguos estudiantes. Su nombre apareció varias veces. Él habló de usted con mucho cariño, diciendo que fue una de las mentes más brillantes que tuvo el privilegio de enseñar. Sé que probablemente no tiene mucho contacto con él, pero si le gustaría escribirle o visitarlo, creo que le gustaría saber de usted. Con afecto, Ana Montalbán. Leí el email 3 veces, incapaz de procesar las palabras. Enfermo, 6 meses, muriendo. Después de 28 años de amor silencioso, de resignación cuidadosamente cultivada, de paz duramente ganada. Todo se derrumbó en un instante. Me levanté de la silla y caminé por mi apartamento como un fantasma. Me serví un vaso de vino que no bebí. Me senté frente al ordenador y comencé 20 respuestas diferentes, borrándolas todas. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía expresar lo que sentía sin revelar demasiado, sin ser inadecuada, sin cargar a un hombre moribundo con el peso de un amor que nunca pidió? Al final, escribí algo simple. Estimada Ana, gracias por ponerte en contacto conmigo. Lamento mucho saber de la enfermedad de tu padre. Fue, sin duda, el mejor profesor que tuve. Me enseñó no solo sobre literatura, sino sobre cómo vivir con curiosidad y pasión. Si crees que no sería una intrusión, me gustaría visitarlo, aunque sea brevemente, para despedirme adecuadamente. Con cariño, Lucía Fernández. Ana respondió al día siguiente con la dirección de sus padres en Madrid y fechas en las que sería conveniente visitarlos. Reservé un tren para la semana siguiente. Y luego me permití, por primera vez en años, llorar sin contención. Lloré por lo que fue y lo que nunca fue. Lloré por el tiempo perdido y el tiempo que nunca tuvimos. Lloré porque estaba a punto de perderlo definitivamente. Y una parte de mí, la parte que había vivido con esperanza irracional durante décadas, todavía no estaba lista para dejarlo ir. Madrid en noviembre es una ciudad de cielos grises y viento frío. Llegué un miércoles por la tarde, con una maleta pequeña y un corazón que latía demasiado rápido. La casa de Javier estaba en Chamartín, un edificio elegante de los años 60 con balcones de hierro forjado y azulejos azules. Ana me recibió en la puerta. Tenía 36 años ahora, el cabello corto, una sonrisa que me recordó dolorosamente a su padre. Profesora Fernández, dijo, abrazándome como si nos conociéramos desde siempre. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo está? Tiene días buenos y días malos. Hoy es un día bueno. Está en su estudio, esperándola. Me guió por un pasillo lleno de fotografías familiares. Javier joven con Elena el día de su boda,
los niños en diferentes etapas de crecimiento, vacaciones en la playa, graduaciones, cumpleaños, una vida entera capturada en marcos de madera, y yo no estaba en ninguna de esas fotos. El estudio estaba al final del pasillo. Ana tocó suavemente. «Papá, la profesora Fernández está aquí». «Que pase». Escuché su voz, más débil de lo que recordaba, pero inconfundiblemente suya. Ana me apretó el brazo en un gesto de aliento y se retiró, cerrando la puerta tras ella. El estudio era exactamente como lo había imaginado durante todos estos años. Paredes cubiertas de libros del suelo al techo, un escritorio antiguo lleno de papeles, un sillón de cuero gastado junto a la ventana, y en ese sillón, envuelto en una manta, estaba Javier. Había envejecido dramáticamente desde la última vez que lo vi. El cabello blanco ahora era escaso, su rostro demacrado, las manos temblorosas, pero sus ojos, esos ojos que me habían visto realmente cuando tenía 22 años, seguían siendo los mismos. «Lucía», dijo, y sonrió. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», respondí acercándome y tomando la silla que estaba junto a su sillón. «¿Cómo has estado?» «Muriendo», dijo con un humor negro que me tomó por sorpresa. Lentamente, dolorosamente, pero con mucho tiempo para reflexionar. No es la peor manera de irse. Javier, no, nada de condolencias o palabras suaves. Hemos llegado a una edad donde podemos llamar a las cosas por su nombre, ¿no crees? Sonreí a pesar de las lágrimas que amenazaban con escapar. Tienes razón. ¿En qué has estado reflexionando? En todo. En mi vida, mis elecciones, mis arrepentimientos, en las personas que importaron, en ti. El corazón me dio un vuelco. ¿En mí? Siempre fuiste mi estudiante favorita, dijo. No se suponía que los profesores tuvieran favoritos, pero tú lo eras. No solo por tu inteligencia, aunque eras brillante, sino por la forma en que te acercabas a la literatura como si fuera un misterio sagrado, como si cada texto contuviera respuestas a preguntas que todavía no sabías cómo formular. Me enseñaste a leer de esa manera. No, Lucía, ya lo llevabas dentro. Yo solo te di permiso para confiar en ello. Nos quedamos en silencio por un momento, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que han compartido algo profundo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó de repente. La pregunta me desarmó completamente. ¿Yo?, dije, ganando tiempo. Sí, tú. Has vivido sola todos estos años. Nunca te casaste, nunca tuviste hijos. No te juzgo, que quede claro. Solo tengo curiosidad. ¿Te arrepientes? Era mi oportunidad. Aquí, ahora, podía decirle la verdad. Un hombre moribundo merece la honestidad, ¿no? Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: me arrepiento de no haber escrito más. Tenía ideas, borradores de ensayos, incluso el inicio de una novela, pero nunca los terminé. Siempre había una razón para posponerlo. Era verdad, pero no era toda la verdad. Él asintió lentamente. Yo también. Tenía un libro en mente sobre Clarice Lispector, una comparación entre su trabajo y el de Virginia Woolf. Nunca lo escribí. Siempre estaba demasiado ocupado con clases, conferencias, responsabilidades familiares. Todavía podrías... No, Lucía, ya no. El dolor es demasiado, la mente ya no es tan clara. Pero está bien, he hecho suficiente, he contribuido lo que pude. Tomó mi mano con sus dedos temblorosos. Su piel estaba fría, casi translúcida. Quiero que sepas algo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Enseñar a estudiantes como tú fue el mayor placer de mi carrera, más que cualquier libro publicado, más que cualquier reconocimiento.
saber que ayudé a formar mentes que continuarían amando la literatura, eso es legado suficiente. Me cambiaste la vida, dije, y mi voz se quebró. Todo lo que soy como profesora, todo lo que sé sobre literatura, viene de ti. No, viene de ti. Yo solo fui el catalizador. Nos quedamos así, mano con mano, durante largo rato. Afuera escuché voces apagadas, probablemente Elena y Ana en la cocina preparando té. ¿Puedo hacerte una pregunta ahora?, dije finalmente. Por supuesto. ¿Fuiste feliz? ¿En tu vida, en tu matrimonio? ¿Fuiste feliz? Él consideró la pregunta cuidadosamente. Sí y no. Fui feliz de la manera en que uno puede ser feliz cuando hace las elecciones correctas pero seguras. Elena fue una buena esposa, una buena madre. Construimos una vida estable y respetable, pero hubo momentos en los que me pregunté qué habría pasado si hubiera sido más valiente, más imprudente. ¿Cómo qué momentos? Él sonrió con tristeza. Como momentos en los que una estudiante brillante con ojos que veían demasiado se quedaba después de clase para hablar de Pedro Páramo y yo tenía que recordarme que era su profesor, que estaba casado, que había líneas que no se cruzaban. El mundo se detuvo. Javier. Siempre supe, Lucía, siempre lo supe. Las lágrimas que había contenido durante 28 años finalmente se derramaron. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que no estuviste sola en tu secreto, que yo también lo sentí, ese tirón, esa conexión que iba más allá de lo apropiado. Pero tenía una familia, responsabilidades, y tú merecías algo más que un amor a medias con un hombre 20 años mayor que tú. No me importaba la diferencia de edad, nunca me importó. Lo sé, pero a mí sí. No podía darte lo que merecías, una vida completa, no fragmentos robados. Así que me convencí de que era solo admiración profesional, que lo que sentía era solo orgullo de mentor. Me mentí a mí mismo durante años. ¿Y funcionó?, pregunté a través de las lágrimas. ¿Las mentiras? A veces. Otras veces, cuando recibía una de tus cartas, cuando te veía de lejos en una conferencia y no me acercaba porque no confiaba en mi propia voz. No funcionaban. Se inclinó hacia adelante, tomando ambas mis manos ahora. Lucía, necesito que escuches esto. Necesito que entiendas que no fue tu culpa. No hiciste nada inapropiado. Fuiste siempre impecable, profesional, brillante. Si sufriste, si esperaste, si construiste tu vida alrededor de algo que no podía ser, lamento haber sido la causa de ese dolor. No, dije firmemente, no te disculpes. Ese amor, ese sentimiento, fue lo más real que he experimentado en mi vida. Me dio propósito, me dio inspiración, me dio una profundidad emocional que de otra manera nunca habría conocido. ¿Dolió? Sí, pero ¿me arrepiento? Nunca. Eres extraordinaria, dijo en voz baja. Siempre lo fuiste. ¿Y tú?, respondí secándome las lágrimas. Me enseñaste que el amor no siempre necesita consumarse para ser verdadero, que a veces la distancia es lo único que permite que algo hermoso permanezca puro. Él sonrió, y en esa sonrisa vi al hombre que había sido, vital, apasionado, vivo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, que ahora, al final, cuando ya no importa, cuando ya no hay consecuencias, puedo finalmente decírtelo. Te amé también, Lucía. No de la misma manera que amé a Elena, pero sí con una intensidad que me asustaba. Te amé con la parte de mí que todavía creía en la magia, en la trascendencia, en la posibilidad de que dos mentes pudieran entenderse tan completamente que el resto del mundo desapareciera. No podía hablar, solo podía mirarlo,
memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que esta sería la última vez. Pero elegí la vida que tenía, continuó, y no me arrepiento, porque esa elección me dio a Ana y Mateo, me dio estabilidad, me dio una carrera respetable. Pero siempre hubo una parte de mí que se preguntó, ¿y sí? ¿Y sí qué? Susurré. ¿Y si la vida hubiera sido otra? Si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes, si yo hubiera sido más valiente. Entonces habríamos sido felices, dije. O tal vez nos habríamos destruido mutuamente. Nunca lo sabremos. No, acordó, nunca lo sabremos. Y quizás esa sea la tragedia más hermosa de todas. Pasé 2 horas con él ese día. Hablamos de libros, de estudiantes, de la evolución de la literatura contemporánea, hablamos de política, de envejecer, de qué significa una vida bien vivida. Y a veces simplemente nos sentamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Cuando me levanté para irme, él me detuvo. Espera, tengo algo para ti. Con movimientos lentos, alcanzó la mesa junto a su sillón y tomó un libro. Era una edición antigua de Rayuela, las páginas amarillentas, la cubierta desgastada por años de lecturas. Este fue mi primer ejemplar, dijo. Lo compré cuando tenía 20 años y cambió mi vida. Quiero que lo tengas. Javier, no puedo... Por favor, no tengo muchas cosas que dar ahora, pero esto tiene significado, y creo que debería estar contigo. Tomé el libro con manos temblorosas. Lo abrí y vi anotaciones en los márgenes, subrayados, fechas garabateadas junto a ciertos pasajes, la historia de su relación con el texto. Gracias, fue todo lo que pude decir. No, gracias a ti, por venir, por recordarme que algunas conexiones trascienden el tiempo y las circunstancias, por ser exactamente quien eres. Nos abrazamos, y en ese abrazo estaba contenido todo lo que nunca dijimos, todas las vidas que nunca vivimos juntos, todo el amor que existió en los espacios entre palabras. Adiós, Lucía. Adiós, Javier. Cuando salí de su estudio, Ana estaba esperando en el pasillo. Sin decir palabra, me abrazó mientras yo lloraba contra su hombro. Lo sabía, dijo suavemente. Siempre sospeché que había algo, la forma en que él hablaba de usted, como si guardara un secreto precioso. Nunca pasó nada inapropiado, me apresuré a decir. Lo sé, no necesita explicar. Algunos amores existen en un plano diferente. Mi padre tuvo 2 grandes amores en su vida. Mi madre, con quien construyó una familia, y usted, con quien compartió su alma intelectual. Ambos fueron reales, ambos fueron importantes. Él fue un buen hombre, dije. Sí, acordó Ana. Complicado, a veces distante, pero bueno. Y creo que hoy fue feliz, viéndola de nuevo. Me quedé en Madrid esa noche, en un hotel cerca de la estación. No podía enfrentar el viaje de vuelta todavía. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, las palabras que finalmente se dijeron después de décadas de silencio. Me senté en la cama del hotel, con el ejemplar de Rayuela de Javier en las manos, y lo abrí en una página al azar. Una de las citas que él había subrayado decía: «Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos». Sonreí a través de las lágrimas. ¡Qué perfecto! ¡Qué absolutamente perfecto! Javier Montalbán murió 3 semanas después, un martes por la mañana, con su familia a su lado. Ana me llamó esa tarde. «Se fue en paz», me dijo. Creo que después de su visita pudo soltar algunas cosas que había estado cargando. «¿Quieres que vaya al funeral?», pregunté, no queriendo ser una intrusión. «Por favor», dijo. Él querría que estuviera ahí. Y así fue como llegué a estar aquí, en esta capilla llena de desconocidos,
escuchando eulogias que describen a un hombre que conocí y no conocí. Su colega de la universidad habla de su brillantez académica, de su rigor intelectual. Su hijo Mateo habla de él como padre, severo pero amoroso, exigente pero justo. Elena, su viuda, habla con una voz temblorosa de 40 años de matrimonio, de una vida construida juntos, de un amor que creció tranquilo y constante. Y yo me pregunto si alguien más ve la ironía, que todas estas personas hablan de diferentes versiones del mismo hombre, y que todas tienen razón. Javier contenía multitudes, fue todas esas cosas y más. Cuando la ceremonia termina, mientras la gente se dispersa, siento un toque en mi brazo. Es Elena. «¿Profesora Fernández?», dice, y hay algo en sus ojos, una sabiduría, una comprensión que me desarma. Sí, lamento mucho su pérdida. Ana me habló de su visita, dice suavemente, de cómo Javier se iluminó al verla. Gracias por eso. Los últimos regalos que le damos a nuestros seres queridos son a veces los más importantes. No sé qué decir. ¿Sabe? ¿Sospecha? Como si leyera mi mente, continúa. He estado casada con Javier durante 40 años. Conocía su corazón mejor que nadie y sabía que había partes de él que yo nunca podría alcanzar completamente, partes que vivían en los libros, en las ideas, en conversaciones que yo no podía seguir. No me molestaba. Tuvimos un buen matrimonio, hijos maravillosos, una vida feliz. Pero también entendía que un hombre como Javier necesitaba más de un tipo de conexión. Sus palabras me dejan sin aliento. Él la amaba, digo, porque es importante que lo sepa. La amaba profundamente. Lo sé, sonríe tristemente, y yo lo amé suficiente para compartirlo con el mundo, con sus estudiantes, con su pasión por la literatura. El amor, cuando es verdadero, no es posesivo, es expansivo. Me abraza brevemente, y en ese abrazo hay perdón para algo que nunca hice, comprensión para algo que nunca dije. Después, Ana se acerca y me entrega un sobre. Lo encontré en su escritorio, con instrucciones de dárselo después del funeral. Mis manos tiemblan al tomarlo. Es el sobre que ahora sostengo, el que acabo de leer en este parque bajo árboles desnudos. Siempre lo supe, Lucía. Han pasado 2 meses desde el funeral. Es enero ahora, el principio de un nuevo año. Estoy de vuelta en Granada, en mi apartamento con vistas a la Alhambra, que se ve fantasmal bajo la nieve ligera. Tengo 52 años. Javier está muerto. Y yo sigo aquí, viva, respirando, sintiendo. El dolor ha disminuido a algo más manejable, no la agonía aguda de las primeras semanas, sino una melancolía suave que viene en olas. A veces veo algo, una portada de libro, un color particular del cielo al atardecer, y pienso, tengo que contarle esto a Javier antes de recordar que ya no puedo. Pero también hay momentos de paz, momentos en los que miro atrás en los últimos 30 años y veo no una vida desperdiciada, sino una vida vivida con intensidad emocional que muchos nunca experimentan. Amé. Profundamente, completamente, sin reservas. El hecho de que ese amor no fuera correspondido de la manera que hubiera querido no lo hace menos real. El hecho de que nunca construimos una vida juntos no significa que no afectó profundamente la mía. He empezado a escribir. No los ensayos académicos que siempre planeé, sino algo diferente, una memoria, quizás, o una novela. No estoy segura todavía, pero las palabras fluyen de una manera que nunca lo hicieron antes, como si la confesión con Javier hubiera desbloqueado algo en mí. Escribo sobre amor imposible, sobre las vidas que vivimos en los márgenes de lo que permitimos mostrarnos,
sobre cómo uno puede ser completamente honesto y completamente secreto al mismo tiempo. Mis estudiantes han notado un cambio en mí. Sofía, la chica que me confesó su amor por su amiga, me dijo la semana pasada que parezco más ligera, como si hubiera soltado algo pesado. Tiene razón, he soltado el "y sí" que me persiguió durante décadas. He soltado la fantasía de que algún día, de alguna manera, las circunstancias cambiarían y podríamos estar juntos. He soltado la esperanza que me mantuvo atada y la culpa que me hacía sentir egoísta por sentir lo que sentía. Y en su lugar he encontrado algo más valioso: aceptación. Aceptación de que amé a un hombre que no podía tenerme. Aceptación de que él también me amó, a su manera. Aceptación de que algunas historias no tienen finales felices en el sentido convencional, pero siguen siendo hermosas. Esta tarde tomé el ejemplar de rayuela que Javier me dio y caminé hasta el mirador de San Nicolás. Es mi lugar favorito en Granada, donde puedes ver la Alhambra recortada contra las montañas nevadas de Sierra Nevada. Me senté en un banco, abrí el libro y empecé a leer. No desde el principio, sino saltando entre capítulos como Cortázar pretendía, dejando que el azar guiara mi lectura. Caí en el capítulo 93, uno de los prescindibles, donde Morelli habla sobre la búsqueda imposible de algo que no tiene nombre. Leí en voz alta, aunque no había nadie cerca. Al fin y al cabo, ¿qué es un centro? Esa cara de Jano, lugar geométrico de los puntos equidistantes, o algo así. Y de repente entendí. Javier y yo habíamos sido puntos equidistantes, orbitando alrededor de un centro que nunca tocamos, pero que definió nuestras trayectorias. Él tiró de mí, yo tiré de él, y la tensión entre nosotros creó algo nuevo, no una relación en el sentido tradicional, sino una constelación de momentos, palabras, silencios que tuvo su propia geometría. No fue menos real por ser intangible. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de rosas y dorados. La Alhambra brillaba con esa luz especial que solo tiene Granada, antigua y eterna al mismo tiempo. Cerré el libro y lo sostuve contra mi pecho. Gracias, susurré al viento, al cielo, a la memoria de un hombre que ya no estaba. Gracias por verme, gracias por enseñarme, gracias por amarme de la única manera que podías. Y luego, por primera vez en 30 años, dejé ir. No olvidé, nunca olvidaré, pero solté la necesidad de que fuera diferente. Solté el arrepentimiento, solté la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Porque la respuesta es esto pasó. Esta vida, con su belleza imperfecta y su dolor hermoso y sus momentos de gracia absoluta. Esta vida donde amé sin poseer, donde me conocieron sin comprender completamente, donde encontré significado no en lo que tuve, sino en lo que sentí. Tal vez nunca fui parte de su historia oficial, de sus fotografías familiares, de sus eulogias públicas, pero él fue toda la mía. Y eso, finalmente, es suficiente. Es marzo ahora. La primavera está comenzando a asomarse en Granada. Flores de almendro en el albaicín, días más largos, un calor tentativo en el aire. He tomado una decisión. Voy a jubilarme anticipadamente del instituto. He enseñado durante 30 años y aunque amo a mis estudiantes, siento que es tiempo de hacer algo diferente. Voy a escribir ese libro que siempre quise escribir, no sobre el inspector o Wolf como Javier planeaba, sino algo más personal. Una exploración sobre el amor silencioso, sobre las vidas que vivimos internamente, sobre cómo la literatura nos enseña a comprender nuestros propios corazones. Ana y yo nos hemos mantenido en contacto. Me envía fotos ocasionales.
Elena en el jardín, sonriendo tranquilamente, el estudio de Javier, ahora convertido en espacio de trabajo para Ana mientras termina su doctorado, el árbol de cerezo que Javier plantó hace años, floreciendo con vigor renovado. Mi padre sigue presente, me escribió en su último email. En los libros que dejó, en las conversaciones que tuvo, en las vidas que tocó, la muerte solo llevó su cuerpo, el resto permanece. Tiene razón. Javier permanece en mí de maneras que nunca imaginé, en cómo enseño, cómo leo, cómo entiendo el amor, en la capacidad que desarrollé para sentir profundamente sin necesitar reciprocidad, en la comprensión de que algunas de las cosas más importantes en la vida ocurren en silencio. Ayer, una nueva estudiante se acercó después de clase. Tiene 16 años, ojos brillantes, ese hambre por entender que reconozco inmediatamente. Profesora Fernández, dijo, ¿cómo supo que quería dedicarse a esto? ¿A la literatura? Sonreí, pensando en una tarde de octubre hace 30 años, en un aula bañada de luz dorada, en un profesor que vio algo en mí que yo misma no sabía que tenía. Alguien me enseñó a ver la magia en las palabras, respondí. Alguien me mostró que la literatura no es solo entretenimiento o conocimiento, sino una manera de entender quiénes somos y quiénes podríamos ser. ¿Quién fue? Un profesor, uno muy especial. ¿Todavía están en contacto? En cierto modo, dije, tocando sin pensar el ejemplar de rayuela que ahora siempre llevo conmigo. En cierto modo, nunca perdimos contacto. Esta noche me siento en mi balcón con una copa de vino y miro hacia la Alhambra iluminada contra el cielo nocturno. Las estrellas brillan con una claridad poco común. Debe haber pasado lluvia más temprano, limpiando el aire. Pienso en todas las versiones de mí que existieron a lo largo de estos 30 años. La chica de 22 años que se enamoró tan fácilmente. La mujer de 30 que rechazó propuestas de matrimonio sin poder explicar por qué. La mujer de 40 que empezó a hacer las paces con su soledad. La mujer de 50 que finalmente entendió que la soledad y el amor pueden coexistir. Todas esas mujeres eran yo. Todas eran Lucía Fernández, profesora de literatura, amante secreta, guardiana de un silencio que resultó ser su propia forma de canción. Y ahora, a los 52, finalmente puedo ver mi vida no como una tragedia de amor no correspondido, sino como una historia de amor completa en sí misma. Una historia donde el amor existió plenamente, incluso sin consumación física. Una historia donde dos personas se vieron, se comprendieron, se respetaron y se amaron lo mejor que pudieron dentro de las circunstancias que la vida les dio. ¿Habría elegido diferente si hubiera sabido desde el principio que nunca estaríamos juntos? No lo sé, pero sé esto: cada momento de dolor valió la pena por la profundidad que me dio. Cada lágrima que derramé me enseñó sobre la capacidad del corazón humano para sentir. Cada año de espera me entrenó en la paciencia, en la esperanza, en la fe en algo más grande que yo misma. Javier me enseñó sobre literatura, pero también me enseñó sobre amor. Y la lección más importante fue esta: que el amor no siempre se trata de tener, sino de ser, de permitirte sentir completamente, incluso cuando duele, de honrar algo hermoso, incluso cuando es imposible, de llevar a alguien en tu corazón, no como una carga, sino como un regalo. Levanto mi copa hacia el cielo nocturno. Por ti, Javier, susurro, por lo que fue y lo que nunca fue, por todas las palabras que dijimos y las que nos tragamos, por el amor que existió en el espacio entre nosotros, tan real como invisible. El viento lleva mis palabras hacia la noche.
hacia donde sea que van las palabras cuando las dejamos ir, y por primera vez en 30 años me siento completamente libre. Mañana comenzaré a escribir mi libro. No sé a dónde me llevará, qué forma tomará, si alguien más que yo lo leerá alguna vez. Pero eso ya no importa. Importa que tengo algo que decir. Importa que encontré mi voz, aunque me tomó medio siglo hacerlo. Importa que amé profundamente y fui amada de vuelta, aunque no de la manera que esperaba. Importa que estoy viva, aquí, ahora, bajo un cielo lleno de estrellas, con un corazón que sigue latiendo, ojos que siguen viendo belleza, manos que siguen sosteniendo libros como si fueran tesoros sagrados. Importa que Javier Montalbán, profesor de literatura, existió, que enseñó a cientos de estudiantes a amar las palabras, que fue padre, esposo, colega, mentor, que plantó un árbol de cerezo que sigue floreciendo cada primavera y que en algún rincón secreto de su corazón guardó espacio para mí, como yo lo guardé para él. Dos personas caminando por el mundo, separadas por circunstancias y elecciones, pero conectadas por algo que trascendió todo eso, conectadas por conversaciones sobre Cortázar, por una comprensión mutua que no necesitaba palabras, por un amor que existió no a pesar del silencio, sino dentro de él. Eso es lo que nunca te dije, Javier, que el silencio nunca fue vacío, estaba lleno, rebosante, de todo lo que sentíamos pero no podíamos expresar. Y ahora, al final, cuando ya no queda nada por perder o ganar, puedo decirlo. Te amé, me amaste, y eso fue suficiente, es suficiente, siempre fue suficiente. La luna se eleva sobre la Alhambra, plateada y plena. Cierro los ojos y respiro profundamente, llenando mis pulmones con aire nocturno que huele a azahar y posibilidades. Cuando los abro de nuevo, veo mi reflejo en el cristal del balcón. Una mujer de 52 años, con arrugas en las comisuras de los ojos, canas plateando su cabello oscuro, pero con ojos que todavía brillan con vida. Sonrío a mi reflejo. Hola, Lucía, susurro. Has sobrevivido, has amado, has vivido. Y en algún lugar, en ese espacio imposible donde el tiempo no existe linealmente, sino que se pliega sobre sí mismo como en una novela de Cortázar, creo que Javier sonríe también, porque al final eso es lo que nos deja el amor, no posesión, no garantías, sino memorias que brillan como estrellas. Cada una luz pequeña pero insistente que dice, esto sucedió, esto fue real, esto importó. Mi amor por Javier Montalbán fue real, y ahora, finalmente, puedo dejarlo brillar, no como un secreto vergonzoso, sino como lo que siempre fue, la historia de amor más verdadera de mi vida. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.